Y ahora estoy en Nueva York Ok. con personas que yo no conozco, sin primos, sin amigos, sin hermanos, sin mi mamá, sin nadie. Está empezando una vida nueva. Una vida nueva. Desde cero. Cuando llegamos a un sitio que se llamaba el South Bronx, que es el sur del Bronx. Vivíamos en la Longfellow y la Westchester. Ok. Entonces, hay una calle que se llama Southern Boulevard y Willow, que es un cuadro. Y Eso en el sur del En el Bronx. sur del Bronx, a los 13 años. Y ese cuadro ahí, No, yo me imagino calentón. dicen que que la gran manzana, esa manzana estaba podrida. Estaba podrida. Estaba podrida. Entonces, cuando tú llegaste a Nueva York, tú llegaste con una mentalidad de todo, como todo el mundo, el sueño americano, pensando que iba a ser otra cosa totalmente, y empezaste a ver la realidad. Sí, la realidad me dio rápido y tuve que crecer rápido. En menos de 3 meses ya yo... ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explícame. Mira, la primera vez llegué, suponer, esta semana, pero yo llegué con, ¿cómo se dice? El invierno. Sí. Está bien frío y nieve por todos los lados. Yo no estaba preparado para eso, ¿me entiendes? Claro que no. No, la hermana de... No la hermana mía, pero mi hermanastra, le voy a decir, porque me trató como un hermano. Exacto. Me dejó en su casa. La hija de la esposa de tu papá. Me consiguió un trabajo en la Westchester. Ok, espérate un momento, vámonos por parte. Tú tienes 13 años, llegas a Nueva York y ya te consiguieron un trabajo. Sí, porque yo necesitaba comprar mi cosa y esa gente yo no me sentía cómodo con decirle yo necesito esto y lo otro porque Pero no son familia está mía. bien, no son familia tuya, pero tu papá le pasó esa responsabilidad a su esposa. Eso es el problema, que cada persona es diferente y mis sentimientos son diferentes y los sentimientos de ellos son diferentes. Eso es normal. Que mi papá me pasó la responsabilidad de ellos, era la responsabilidad de ellos. Si sus responsabilidades son de ellos, pero mi responsabilidad es mía, yo empezar... Sí, yo te entiendo, pero tú eres un niño, 13 años, te llevan a otro país donde tú no conoces nada y entonces te van a soltar a trabajar. No fue un trabajo, eso fue un part-time. Sí, el trabajo medio tiempo, pero como quiera, un trabajo de menor. Te están poniendo a trabajar para que traiga algo de dinero. No, pero yo que era para mí, yo quería hacerlo también, ¿me entiendes? El primero, me acuerdo, era un supermercado de un señor dominicano y mi primer trabajo en Nueva York era empacar funda. Cuando las personas vienen y compran la comida, sí, tú empacabas. yo le empacaba la funda. Si ellos querían que se la llevara, si eran señores mayores. Sí, va afuera al carro. Yo iba al carro, podíamos llevársela también para los buildings, porque viven por alrededor. Para los edificios. Para los edificios, sí. Y cuando tú se lo llevabas, el supermercado no te paga por trabajar así. Lo que te pagan son lo que tú haces, propina. La propina. Sí, la propina. Tú trabajabas a base de propina. Sí. Entonces, al final de la caja, donde uno te empaca, hay un vaso y ahí tú pones la propina. La propina. Oh, shit. Había un mexicanito al lado mío. Es una experiencia bonita, ¿no? No. Es una experiencia bonita porque independientemente de lo que sucediera, yo no sé todavía, pero es un comienzo que tú dices, wow, esta es la realidad de la vida. Sí. No es lo que la gente me pensaba, me decía, que esto en Nueva York era todo bonito. Aquí hay que guayar a yuca. En pleno frío, vamos para el supermercado a empacar. Para que lo sepas. Si no te quieres mojar los pies y quieres coger frío, tienes que comprarte un jacket, tienes que comprarte botas y cosas así, ¿tú entiendes? Empecé a empacar y había un mexicano al lado mío y otro dominicano, Monchi y José el mexicano, Monchi era un dominicano. Y ellos me decían, oye, no dejes todo el dinero ahí, porque te lo van a llevar. Va a venir uno. Sí, pero yo en Nueva York, una vida rápida. Ya tú sabes. Y yo no le hago caso, está bien, dejo mi cosa ahí. Cuando voy para atrás, hacer algo, me llamaron a alguien y vengo para atrás y encuentro un chamaquito, un negrito, con la mano en el vaso. ¿Americano? Sí. Me dice, yo le Miguel, y no sabía lo que me estaba diciendo. En inglés te estaba hablando. Me estaba hablando en inglés. Yo le dije al chama, al pana. ¿Pero qué te decía en inglés? ¿Qué te decía? No, yo no sabía. Yo lo que no me entendía es, let me get. Ok. El tipo me dice, oye, él te quiere quitar la cuora, la peseta. Y yo dije, no, me dice... El chamaquito estaba medio un poquito más grande que yo. Y la muchacha de la dominicana todita, la cajera. La cajera. Y tú estabas en un círculo dominicano. Sí, y me trataban bien, jevísimo. Se reían mucho conmigo. Eso cuando
el chamaquito tiene la mano ahí adentro y yo le dije a la tipa, ¿me van a botar si peleo? Y me dice, no, que si no peleas así te van a quitar cada vez que tú vienes. Oh, pues no era fácil. Así mismo, de una vez, bum, 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 por todos lados. Pero eso pasó el primer día de trabajo. Mi primer día de trabajo. ¿Tu primer día de trabajo? Del primer día de trabajo. Qué suerte la tuya. Ya yo sabía lo que, pues ya desde ese día mi vida es como quien dice, esto es lo que te espera a ti. Te estrenaste en Nueva York. De una vez, bum, bum, bum. Primero el señor en aduana te dice, mira, ten mucho cuidado, tú vienes con eso ahí atrás rodando y de repente, tu primer día de trabajo, un pleito. De una vez. Y el muchacho se fue y yo estoy bien y termino mi día. Ya son como las 6, van a cerrar el supermercado. Y voy a salir, ahí está el chamaquito que yo peleé con Doma. Esperándote allá afuera. Allá afuera esperándome. Yo, del dial, qué lío mano. ¿Me entiendes? ¿Tu primer día de trabajo? Mi primer día de trabajo, eso fue una cosa. No, yo me imagino porque nadie está esperando eso, de encontrarse en un problema trabajando, y menos el primer día de trabajo. Entonces ya de ahí, ¿qué pasa ahí? ¿Te están esperando? Ahí me están esperando y me cayeron los tres. Estaban peleando y vino el otro dominicanito, Monchi, y cogió a uno y lo agarró y me dejó pelear con uno y el otro estaba ahí viendo con el mismo muchacho otra vez. Está bien. Después de ahí llegué a la casa y yo no le dije nada a nadie porque tenía miedo que me dijera, tú no vas para atrás otra vez. Exacto, ¿entiendes? claro. Yo había hecho como 30 pesos ese día, ¿me entiendes? Y me sentía, ya tú sabes. No, millonario, $30. $30. Me sentía como un hombre. Tú dijiste par de teacher, par de trompa más y ya tú sabes. Está bien. Después, al otro día del trabajo lo mismo. Eso fue antes de entrar a la escuela. Todavía yo no entré a la escuela. No, claro. Yo ahora me tengo una semana en Nueva York. Está llegando a Nueva York. Nueva York. Viene al otro día del trabajo. Nada me pasa. Nadie viene a joder conmigo. Y está bien. Y ahí me quedé trabajando por cada vez de que yo salía de la escuela. Después que me inscribieron en la escuela, yo iba para allá. En la tarde. Tú ibas en la mañana a la escuela, sí, salías y en la tarde para el supermercado. Y los fines de semana, los sábados, iba en la mañanita temprano a las 7 y salía a las 5. ¿Me entiendes? Yo vivía cerca ahí mismo, yo nada más caminaba a la casa y venía. Ok. Y cosas así. Estaba ahí mismo en la esquina. Dime, Ran, entonces ya tú estás experimentando Nueva York, una ciudad en aquel tiempo de mucha violencia, pero una ciudad linda también, porque el sueño de todo el mundo era ir a Nueva York, ver los rascacielos que siempre presentaban en la película, en los videos. Lindo por fuera. Exactamente, muy lindo para el que no lo conoce, no lo conocía en ese tiempo. Ya tú entraste a la escuela, estás trabajando en un supermercado. ¿Cómo es tu vida dentro de ese hogar que tú nunca habías soñado vivir? En un hogar con una hija de la esposa de tu papá. Tú sabes que uno se siente como medio, como estorbando. Sí, te sientes un poco incómodo. Incómodo, sí, porque no son la gente que uno se crió, la gente que uno ha vivido. Exacto. Y en diferentes países, tú no sabes cómo la persona va a coger, si tú vas a comer, no quiere coger mucha comida, si va a beber, no va a beber mucho jugo, si va a usar el baño, tiene que usarlo rápido, ¿tú entiendes? Sí. No te puede quedarte hablando en la televisión muy tarde, eso es bien incómodo. Pero ellos me lo trataron de hacer lo más cómodo posible. Ok. Me inscribieron en una escuela en ese tiempo, se llamaba la James Monroe High School. Ahí mismo en el sur del Bronx. Sí, en el sur del Bronx. Y ahí estaban todos los analfabetos y todas las personas malas que tú puedes encontrar en el South Bronx. Y hay mucho. En ese tiempo, en el 90. Estamos hablando de los 21. En ese tiempo. Sí, la década del 90, que era, escúchame que te interrumpa, eso fue una década de mucha violencia en Nueva York, de muchas cosas que eso creo que esa generación nunca la va a superar, porque Nueva York hoy en día es muy diferente a lo que fue en los 90. Entonces te inscriben en una escuela donde están todo un grupo de jóvenes que no son cosas buenas. No. Y entonces tú eres dominicano, y el dominicano, yo no sé por qué en la escuela en esos tiempos la gente como que quería siempre abusar de ellos. El dominicano. Sí, porque el dominicano piensa la cosa
antes, tú entiendes, tú tienes familia, tú vienes de otros países, tú no vienes para que en problemas. Sí, más tranquilo. En ese tiempo era diferente. En Santo Domingo la gente siempre creía en Dios, en la iglesia y cosas así. En los 80, la mamá se preocupaba de escuchar eso. Pero cuando tú llegas a Nueva York y tú ves que, suponer, si tú tienes unos tenis nuevos y tú vas a la escuela, a la James Monroe, tú estás caminando por el hallway, por el pasillo para ir para tu clase, lo que sea, puede hacer que tú llegues, de aquí que tú camines, de aquí a ahí, los tenis tuyos se pueden perder. Sí, en ese entonces te lo quitaban. Sí. Si tiene un jacket bueno de leather o un jacket que cueste un par de pesos, olvídate que si eres pendejo te lo quitan. Porque los afroamericanos, los negros, como le llaman los afroamericanos, eran mayoría en esa escuela. Sí, todo. La mayoría, habían poco, ¿tú entiendes? Habían poco dominicanos y habían poco boricuas y había mucho panameños y hondureños. Porque esa zona era un poquito más de ellos. Sí, era todo de ellos. Sí, en ese tiempo. El Bronx era de puertorriqueño, negro, panameño y cosas así, hondureño, cosas, ¿entiendes? Sí, el dominicano siempre se mantuvo en Manhattan. Sí. Después yo me di más cuenta que es lo que estaba pasando, pero la suerte mía fue que cuando yo llegué conocí a un muchacho en la escuela, se llamaba Alejandro. ¿Se llamaba? ¿Lo mataron? Alejandro Acosta. Okay. Él era un chamaquito de 17 años y era morenito como yo, pero que él era de Guachupita y él vino para Estados Unidos. Él era de Guachupita en República Dominicana. Sí, en Santo Domingo, y su mamá vivía allá, pero su papá vivía aquí. Okay. Pero él no vino por avión, él vino de Polizonte. Él vino por el agua. Él siempre me decía, oye, yo me la pasaba en el Sancho Sama, en el río Sama, nadando, y nos montaban en los botes, nos tiraban en los barcos, y un día dije, fuck, me voy a quedar. Pero tan joven, sí. Tan joven. No, te digo. Déjame hacer un preámbulo. Tú acabas de mencionar la palabra foque. Sí. Cuidado, o sea que el dominicano que está escuchando esto, nueva generación, quizá ellos van a pensar, pero bueno, aquí, ¿por qué este tipo dice foque? No, pero yo le expliqué lo que... Tú sabes que ya explicamos eso. Entonces, el muchacho, yo y él, como desde que nos vimos fue, coño, este es el mío, ¿tú entiendes? Nos hicimos bien amigos. A él le pusieron un nombre en la escuela, de que el ácido, porque ese chamaquito no cogía una. Ahora, escúchame, déjame hacerte una pregunta. Un muchacho de 17 años, 16, que llega a Nueva York como polizonte, solo, ya por un barco, afilado. Y viene de Guachupita, que tú sabes que hay mucha gente buena en Guachupita, pero también tiene su nombre, tiene su reputación. Entonces, ese viene siendo tu mejor amigo. Ese vino a ser el mejor amigo y mi protector y todo. Ese era... Él sabía ya lo el dúo Pimpinela. Mira, mi mamá está en Santo Domingo, la mía también, loco. Oye, tú eres el Carrizo. Tú sabes cómo es de una vez. Pero tenía un tigreaje bien rápido. Es como un tipo de 17 años, pero con 30 años. Con toda la calle, porque vivía afuera. Entonces, él estaba bien apurado siempre, ¿tú entiendes? Muy rápido. Estaba muy rápido. Pero yo siempre se la pasaba conmigo, ¿tú entiendes? En la escuela. Y el problema era él no podía leer ni escribir. ¿No sabía? No sabía leer ni escribir, pero entendía inglés. Él entendía inglés. Entendía inglés y no de aquí, porque él lo que tenía era un par de meses que había llegado. Ya él jangueando en el malecón, en el malecón y en el barrio, se la pasaba en el malecón y hablaba con los americanos, con los turistas. Un chamaquito que parece que desde chiquito se crió escuchando. En la calle, y el papá vivía allá. Con mucha habilidad. Sí, el papá vivía allá, pero él no vivía con el papá, él vivía solo. Okay. A esa edad, desde que llegó, él se fue con un amigo. Y lo putaron en la escuela porque tú necesitas ir a la escuela. Claro. Y conocer gente y nos conocimos y cada vez, suponer si tenía un problema, él me paraba afuera. Oye, vamos a coger el tren juntos. Y me dejaba en el tren donde yo me paraba y él seguía por donde él tenía que ir, ¿me entiendes? Entonces ustedes iban a la escuela por tren, en el tren. Sí, en el tren. Cogían el tren toda la mañana, cogían el tren. Yo lo cogía y lo esperaba afuera y después afuera nos juntábamos y entrábamos para adentro. Él siempre andaba armado, tú sabes. Ve acá, ¿cómo así? Espérate, armado como con un hierro. Sí, pero escucha, yo sé que en ese tiempo Nueva York no era cosa buena, pero no había detector de metales en la escuela. Sí, había detector en ese de metales, tiempo. Espérate. En la mañana antes de entrar, en la mochila, vamos a suponer,
Él entra, me deja la mochila afuera, él entra, boom, entra por el detector de metal, va para el primer pasillo, abre una ventana, tú sabes que las ventanas de la escuela se abren para arriba. Se abren para arriba. Yo lo esperaba, le tiraba la mochila del boom, y yo venía, entraba para adentro, ¿entiendes? Y ya el hijo estaba allá adentro. Ya, tú sabes, porque mira, en la escuela era un abuso que había. No, yo me imagino. Un abuso y la persona, y todas las personas eran como quien dice, en contra de ti siempre. Si un dominicano llega hoy a la escuela, al otro día ya tiene una pelea o algo. Si es tímido, no va, tú entiendes, lo dejan tranquilo. Pero si un chamaco que se ve que activo, te quieren ir a ver como quien dice, hoy vamos a ver si este es lo que parece. Como dicen los tigres, se la quieren poner. Se la quieren poner arriba, sí. Pero el chamaquito no cogía esa.